Oyentes de Asiento Extra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy edición del 30 de enero, la última edición de Asiento Extra de este servidor de enero, del servicio de enero. Ustedes saben que cada director, cada día, el lunes uno, el martes, el miércoles y el jueves, este servidor con ustedes para presentar las informaciones, darles obviamente todo el contexto necesario a muchas noticias que tenemos diariamente, que emitimos diariamente a través de Extra Radio. No solo los detalles, sino conocer los protagonistas directamente de hechos que son muy importantes a nivel nacional y muchas cosas también que están pasando en el mundo. Hoy vamos a tener en dos partes esta edición de Asiento Extra por una razón. La primera parte, con la decisión que ha tomado hoy el presidente Rodrigo Chávez, o por lo menos los anuncios que ha hecho hoy, y la segunda parte con inteligencia artificial, un experto que nos estará acompañando desde los Estados Unidos en momentos en que inteligencia artificial ha tenido nuevos protagonistas, tiene en este momento nuevos protagonistas, y en momentos en el que la gente cada vez más está aprendiendo sobre inteligencia artificial, quiere aprender y deberíamos aprender más sobre inteligencia artificial. Tendremos un invitado de lujo desde Las Vegas esta tarde. Las 2:02 comenzamos entonces para poner en contexto lo que ha pasado este mediodía. El presidente Chávez anunció 5 bajas en su gabinete, faltando un día solamente, porque es mañana cuando expire el plazo para que los altos jerarcas interesados en aspirar a la presidencia de la República tienen para renunciar a ese cargo, es decir, expira el plazo que llamaremos legal para que ellos puedan aspirar a la presidencia de la República. En la conferencia de prensa hoy, que transmitimos en vivo a través de nuestra señal de Extra Radio 92.3, el presidente Chávez confirmó la salida de Laura Fernández del Ministerio de la Presidencia, Mauricio Batalla en el Ministerio de Obras Públicas, Francisco Gamboa, que se va del Ministerio de Economía, y Ana Catarina Müller, que es hasta mañana, porque ya mañana es el último día de gestión, en el Ministerio de Educación. Pero también el propio presidente informó que el presidente ejecutivo del INDER, del Instituto de Desarrollo Rural, don Osvaldo Artavia Carballo, también se va de su gestión. Muy bien, este es el escenario, decimos, porque era el tiempo límite mañana para quienes pretendan aspirar a la presidencia de la República. El mensaje está muy claro. Pero el análisis creo que en estos casos sí es absolutamente necesario. Le voy a pedir a mis compañeros en producción que hay unos videos que nos van a compartir desde Casa Presidencial para tener información detallada de cada uno de los ministros que se va. Mientras saludo a mi primer invitado sobre este tema político para hacer el análisis necesario, el analista Francisco Calvo, con quien hemos hablado largamente y muchísimo del tema político en el país. Don Francisco, qué gusto tenerlo. ¿Cómo me le va? Don Henry, imagino que me estás confundiendo el nombre porque yo de Francisco no tengo mucho, pero a las órdenes si ese fuera el caso de conversar conmigo. Don Daniel. Pero a ver, ¿yo con quién estaré entonces confundiendo? Porque... ¿Ah? De franciscano nunca he tenido mucho, así que no creo que sea algo conmigo. ¿Y dónde está usted en este momento, don Daniel? Don Henry, en la muy bella y leal ciudad de Cartago, aquí a las órdenes para comentar todo esto que ha sucedido de una tarde bastante movida, donde me parece hay algunos anuncios que se veían ya venir desde hace muchísimo tiempo y por ahí quizás sí algunas sorpresas que podemos comentar. Bueno, primero, para usted la sorpresa, ¿cuál fue entonces? Nosotros dijimos una en plena transmisión, pero decíamos ahora, cuando hablemos con don Daniel Calvo, pues obviamente vamos a tener esa otra visión de quienes leen la política distinto. Pero para usted, ¿cuál fue la sorpresa? Mire, para mí la sorpresa, y que me parece una grata sorpresa, es el tema de que Francisco Gamboa, que ha sido el ministro de Economía, Industria y Comercio, pues también haya renunciado a su cargo. Por ahí ya existían rumores
de que él podría estar interesado en una diputación. Recordemos que la fecha para los jerarcas que deseen ir en la fórmula de diputados es hasta el mes de julio. Bueno, se adelanta, lo cual me parece abre posibilidades de que pudiera ir ya en la fórmula presidencial, si fuera el caso. En el caso de Laura Fernández, de Mauricio Batalla, me parece que ya desde hace muchísimo tiempo se especulaba con que pudieran ir en esa fórmula. Y me parece que lo de la ministra de Educación y lo del INDER pues obedece más bien a otro tipo de lógica, a una lógica de desgastes, de polémica, de un bajo rendimiento, un rendimiento quizá no muy reconocido que hace que se busque un recambio en dichas carteras. Bueno, eso es lo que queríamos como conocer, saber, porque son personas que, pues se había dicho, por ejemplo, en el caso de don Francisco en el Ministerio de Economía, que incluso de una vez se iba a nombrar como ministro de la presidencia. El ministro Francisco Gamboa, que sale en este momento del Ministerio de Economía, y se había dicho eso, don Daniel, que seguramente iba a asumir el Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, bueno, el propio presidente dice no, el ministro de la Presidencia todavía, el ministro que reemplace a doña Laura, todavía no lo vamos a tener, todavía no lo va a anunciar, está anunciando la situación, palabras más o menos del presidente, estudiar la relación con la Asamblea Legislativa. Es decir, que podría ser don Francisco o cualquier otra persona, o no sé si usted tenga sospechas por ahí. Mire, Henry, eso es un tema que yo creo que es la gran incógnita que nos queda de esta conferencia, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar? No hay mucha claridad respecto a la figura de Francisco Gamboa. Por ahí también escuché esos rumores del ministro de la Presidencia, pero usted sabe que yo tengo el sesgo legislativo. Mira, a mí no me preocupa porque me parece que hay un buen viceministro de la Presidencia, que es buen conocedor del manejo legislativo, como es Alejandro Barrantes Requeno. Y si fuera Francisco, más bien lo que vendría a sumar es en la relación con sectores. Francisco tiene una destacada trayectoria en el mundo de las cámaras empresariales, donde también conoce muchísimo a diferentes actores de la economía, que también su paso por el MEIC se lo ha dado, y que me parece pues pudiera aportar si ese fuera el caso. Ahora, me parece a mí que haya anunciado su salida de gobierno, pues lo mete quizá de último momento con posibilidades en esa presidencial de la que hablábamos, donde también conversando pues con algunos colegas que estábamos siguiendo ahora la conferencia de prensa, uno pensaría que conociendo pues al presidente Rodrigo Chávez, pues me parece va a esperar que, para utilizar una jerga muy cartaginesa, que los nublados del día se vayan aclarando, es decir, que las otras fracciones de oposición vayan tomando o definiéndose quiénes serán sus precandidatos, y él tendrá pues para escoger entre Fernández, Batalla y Gamboa, pues dependiendo del resto de las figuras, cuál será la mejor de ellas eventualmente para encabezar. Aunque también Pilar Cisneros ha mencionado que ella no descartaría, y eso lo dijo días atrás, que fuera una persona lejana al gabinete o que no haya sido partícipe del gobierno la que pudiera encabezar. Todavía hay grandes incógnitas, pero ya de a poco se empieza a aclarar un poco el panorama, sobre todo en el partido de gobierno, y eso tendrá también repercusiones para las fuerzas de oposición. No le escucho, don Henry. ¿Estamos al aire? ¿Y Francisco me Ahora escucha sí, o no? le escucho por momentos. Las 2 de la tarde, 10 minutos. Yo no sé, Francisco, si usted me está escuchando, tuvimos un corte en esta zona de Tibás y creo que ya estamos restableciendo toda la señal. A ver si yo lo logro escuchar a usted. ¿Ahí me escucha, Francisco? Le escucho perfectamente, otra vez, Francisco. don Henry. Habla con Daniel. Francisco, yo creo que es el que está en boga de nosotros respecto a qué irá a pasar con su futuro. Espero, voy a poner el nombre aquí grande, porque si no vamos a estar... Y ya me da pena con usted, Daniel. Daniel Calvo, nuestro analista que nos está ayudando, decimos, a interpretar un poco lo que ha pasado hoy después de las decisiones del presidente Chávez con estos cambios y seguramente lo que viene hacia adelante, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un año político. Estamos hablando de Francisco Gamboa, precisamente, que sale del ministro de la Economía. Usted estaba diciendo, Francisco, que obviamente esto hace parte, en algunos casos, de ministros que se han desgastado, pero aparentemente Francisco, el ministro, digo, de Economía, tiene una muy buena imagen, ¿verdad? Él una buena aceptación, digamos, cuando toman medidas,
cuando hacen encuestas, él aparece bien rankeado. ¿Qué otra posibilidad o cuál es el destino de él? Bueno, lo que hablábamos, hay una gran incógnita sobre lo que será. Hablábamos de que pudiera ser, o se valoró en su momento, que pudiera llegar a ocupar o a suplir a Laura Fernández en el Ministerio de la Presidencia. No se sabe quién vaya a ser su titular. Le decía, también se habló en algún momento de que pudiera ser diputado. Y hoy el elemento que ha sido sorpresivo es que al renunciar en esta fecha, pues deja también la posibilidad de que sea tomado en cuenta para la fórmula presidencial, donde le decía yo, no sé si se me escuchó en el corte, me imaginaría yo que el presidente o el poder ejecutivo, el partido de gobierno como tal, porque no podemos decir poder ejecutivo por temas de beligerancia, tomará la decisión de saber, dependiendo de cuál será la oferta que ofrece la oposición, cuál de esas tres personas será quizá la mejor persona para encabezar dicha fórmula, si Fernández, Batalla o Gamboa. Y como usted lo dice, bueno, es un ministro que tuvo un paso positivo. Si nos revisamos las cifras, al menos en temas muy macros de la economía, pues marcha bien. Él había posicionado en esas conferencias de prensa tan mediáticas, pues el espacio de las noticias positivas, donde siempre llegaba pues con noticias favorables, y que aunque han existido temas que se pueden, o polémicas dentro del ministerio, por ejemplo, Ruta del Arroz, ahora estamos también con la polémica de medicamentos y demás, me parece que no han sido elementos que hayan golpeado esta cartera y que le han permitido que él, su figura, pues pueda estar siendo considerada pues para dar continuidad al proyecto político del chavismo con miras a 2026 y 2030. Don Daniel, como este ejercicio de analizar y con ustedes nos permite, nos da una licencia de especular, pues a mí me encanta, porque podemos poner las cartas sobre la mesa con mil posibilidades. Pero le quiero preguntar entonces, así con estos tres personajes, con don Francisco, con doña Laura y con Mauricio Batalla, para usted, el sospechómetro, ¿cuál puede ser el orden? ¿Que sea Laura la que encabece con dos viceministros de ese talante? Henry, lo que yo pensaría es que te digo, creo que el Ejecutivo, bueno, el partido de gobierno, perdón, pues esperará un poco ver qué es la oferta que hacen sus contendientes. Y dependiendo de eso, yo creo que puede tomar esa selección. Me parecen también que son tres perfiles pues bastante distintos, ¿verdad? Una lógica quizá más academicista o muchísimo más rigor, Laura Fernández. También está Mauricio Batalla, que tiene quizá una mayor facilidad del habla, temas de improvisación, a veces también muy similares al del presidente. Y está el de Francisco Gamboa, que se sale quizá un poco de ese perfil, de ese tema tan beligerante o de choque de Rodrigo Chávez. Y es quizá una persona, mire, no sé si más educada, porque no quisiera restarle educación a las otras personas, pero al menos sí más conmesurada o prudente en cuanto a sus declaraciones. Y que eso también yo creo que pudiera transmitir a ciertos sectores pues menores temores, ¿verdad? Porque creo que a Rodrigo Chávez, si bien la gente le reconoce, a veces su figura genera temores respecto a declaraciones a veces imprudentes, a declaraciones a veces no muy comedidas, que me parece en el caso de Francisco no serían posibles. Así que bueno, ahí tiene el menú el Ejecutivo, y si lo que vos me solicitaras que me moje, por decirlo en algún elemento, pues mucho se ha hablado de que sea Laura Fernández. Yo pensaría que pues por ahí pudiera ir el tema, aunque yo diría que sería algo positivo o distinto que se terminaran inclinando eventualmente en esta fórmula por Gamboa, que me parece que ha sido la sorpresa del día. Claro, en cuanto a la ministra de Educación, usted decía que aquí sí se aprovechó como el sacudón para que ella no esté en el gabinete, porque pues obviamente en el tema, si estamos pensando en aspiraciones, no tendría ese perfil. No, me parece que ya venía experimentando un desgaste muy fuerte con todo el tema de la negociación del FES, con el tema ahora, por ejemplo, que ha estado en la palestra en estos días con el tema de las guías sexuales. Ella también, me imagino, su entorno familiar Sí, sí. debió de tener algún tipo de peso respecto a los ataques que recibían algunas cosas, a las polémicas en las que estaba envuelta. Ahora también ahí está el caso Richter, que habla de eventuales nombramientos. Entiendo que también su esposo falleció también hace unos solos días, y eso me parece también son elementos. No debemos de perder de vista que los ministros o los jerarcas
también son personas humanas y todos esos elementos también son importantes en su toma de decisiones. Ahora, teniendo ya el panorama tal y como está, teniendo en cuenta que sea quien vaya a encabezar toda esa pretensión de gobierno, ¿con qué partido lo harían? ¿Cómo funciona eso, don Daniel? Mire, todavía esa decisión no se ha tomado. No me parece a mí, honestamente, aunque me duele, le digo en lo más profundo de mi corazón como politólogo, porque siempre hemos sido defensores del sistema de partidos, de lo importante que sean los partidos políticos, pero eso no me debe de tapar para hacer un análisis realista. Y el análisis realista es que hoy, tristemente, Henry, los partidos políticos son reducidos únicamente a vehículos de acceso al poder. Así que no me parece, la verdad, trascendente cuál vaya a ser el partido que el gobierno vaya a escoger. Me parece que será accesorio, y si usted ve también los estudios de opinión, la gente dice que respaldará, independientemente del partido que vaya, simplemente al partido que tenga pues la bendición, si se quiere utilizar una frase, del presidente. Así que eso no creo que sea relevante, y ahora que también el 1 de febrero será, bueno, sí, el 1 de febrero será la fecha en la que ya los partidos que estaban en su proceso de inscripción pues tendrán que tener solventadas sus asambleas, etcétera. Pues yo creo que tendrá un menú muchísimo más amplio el gobierno para ver si elige uno de los nuevos partidos inscritos o ver si se decanta por algunas agrupaciones ya existentes. A mí, por ejemplo, me ha llamado poderosamente el acercamiento que ha tenido por estos días el gobierno con el partido Nueva República respecto a algunas decisiones, quizá temas de conservadores, respecto a las guías sexuales, etcétera. Y mire, yo no descartaría también que alguno de los partidos tradicionales pueda ser ese vehículo para el Poder Ejecutivo, o bien de un elemento que hemos hablado también, pues programas atrás, de que se pueda hacer algún tipo de esfuerzo de coalición, quizá de un carácter informal, para que los políticos los que respalden de la que hemos estado conversando. Bueno, Daniel Calvo, ahora, don Daniel, quienes vienen, voy a buscar los nombres completos para tener seguridad en esto. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras, don Efraín Celedón, quien era viceministro. En Educación, Leonardo Sánchez, que era viceministro. Patricia Rojas, que era viceministra también de Economía, que es la nueva ministra de Economía. Y aparece obviamente la figura de la que no hemos hablado mucho, de don Osvaldo Artavia, en el INDER. Esta figura, don Osvaldo Artavia, no es muy común, no es muy popular, digamos, no es muy conocido entre la gente. ¿Puede caber dentro de la misma ecuación de la ministra de Educación? Sí, me parece que sí, fue una persona que, como usted bien lo dice, no lo recordamos dentro del imaginario de la opinión pública, no tuvo un papel destacado a nivel mediático, y me parece que parte de su perfil tan bajo hace que el presidente pues busque quizá una figura que le pueda generar pues mayor tipo de réditos, una persona con nueva energía, y para eso creo que ha seleccionado a Ignacio Fernández. Me parece que es el nombre de la persona seleccionada para sustituirle. Ignacio Ramírez, creo que se llama el nuevo. Sí. Don Daniel, ahora, ya tenemos un escenario muy interesante sobre las aspiraciones presidenciales. Interesante digo, pues porque ya en Liberación Nacional ya tiene sus 5 aspirantes, precandidatos. Está la Unidad Social Cristiana todavía tiene solamente a don Juan Carlos Hidalgo. Los demás partidos, pues obviamente son casi que con unipersonales, como el caso del Partido Liberal. Me queda otro, pero bueno. El escenario va a ser muy interesante, va a ser un año muy político, lógicamente, pero a nivel de intensidad política va a tener mucho interés. Sí, mira, ha empezado realmente movido este año 2025. No llevamos ni siquiera el primer mes y han existido una enorme cantidad de movimientos. En algunos casos, en los partidos tradicionales, pues tendrán o intentarán resolver esto a través de procesos internos, ¿verdad? En el caso de Liberación Nacional, que hay 5 precandidatos. En el caso de Unidad Social Cristiana, pensábamos que teníamos 2, pero se ha bajado en los últimos días, pues quien era Leslie Bojorge. Se habla de que las personas que lo apoyaban buscarán otra persona que le pueda compartir a Juan Carlos Hidalgo. Por mencionar el otro partido que ha sido gobierno, bueno, también se habló de que Claudia Dobles iría en el PAC. Yo pensaría que no va a tener competencia, porque honestamente no veo otra figura de esa envergadura
dentro del Partido de Acción Ciudadana. Y te decía, Henry, me parece a mí que esto no será una contienda ya de partidos, es un tema muy Sí. personalista, muy de candidatos. Inclusive me atrevería a decir que en algunos casos es más fuerte las personas que los partidos, y que creo que más bien algunos partidos pues le generarán lastre a algunas figuras que de haber sido aprovechadas por otros partidos políticos, habrían tenido quizá más posibilidades, porque hoy me atrevo a decir que, por ejemplo, utilizar banderas como la de Liberación Nacional, la de Unidad Social Cristiana y también, cuidado, sino también la del Partido Acción Ciudadana, muy posiblemente restan más de lo que suman. El, el- la aspiración, es que usted dijo algo que me llamó la atención de la cercanía del partido de don Fabricio Alvarado. En algunos temas muy puntuales, como en las guías y etcétera. Una coincidencia, para no decir apoyo como tal. Esa posibilidad, don Daniel, es cercana, es decir, que de pronto el presidente o quien vaya a escoger el partido, para que no decir el presidente, no podría por beligerancia, que el partido de don Fabricio pueda hacer ese taxi. Bueno, yo no me atrevería a descartarlo, pero Henry, lo que sí me gustaría puntualizar es que creo que en este proceso electoral que ha iniciado en este 2025 vamos a ver algún tipo de alianzas de carácter informal. De carácter formal lo veo difícil, aunque todavía el plazo creo que vencerá hasta el mes de agosto para intentar hacer acuerdos, pero en algunos casos vea que algunas fuerzas políticas van a estar más interesadas en la conformación de la Asamblea que realmente en competir por la silla presidencial. Vea que también algunas otras agrupaciones, el propio Unidad Social Cristiana, que también ha sido un partido muy cercano, al igual que Renovación, a gobierno en la Asamblea Legislativa, presentó hace algunos días una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones de qué pasaría si ellos pudieran respaldar al candidato de otro partido político. Mire, si lo están consultando es porque lo están valorando. Uno no consulta Sí, sí, algo que no va, que no sí. está valorando, que no está pensando. Entonces yo creo que mucho de eso pues pudiera arrojarse. También se ha hablado de una coalición de los partidos de carácter social cristiano que pudiera ser ahí. Por ahí se habla también de Luis Amador, que no hemos hablado, en el Partido Republicano. Y además creo yo también que muchos partidos, en razón de que se respira, y creo que hay que decirlo, aunque en política el panorama puede cambiar en cualquier minuto, se respira pues un amplio favoritismo del partido de gobierno, pues muchas agrupaciones más bien puedan estar interesadas en no presentar candidato presidencial, en sí llevar sus diputados para tener cuotas y más bien buscar algún tipo de acuerdos con el partido de gobierno para conformar gabinete, servicio exterior, presidencias ejecutivas, como lo hemos visto ya también en la presente administración. Llama la atención o es mera coincidencia que sean tan protagonistas los ministros de obras. No, siempre ha sido así. Ahí existe el refrán de obras son amores Sí. de no buenas razones. Me parece que es así. Y es que, mire, si algo yo creo que hay que reconocerle a este poder ejecutivo, tanto fue en la figura de Luis Amador como en Mauricio Batalla, es que muchos temas de obra, sobre todo de infraestructura vial, fueron retomados, temas que sabemos duran muchísimos años, que muchos, aunque el Ejecutivo jamás va a decir esto, pues provienen de recursos inclusive aprobados casi que de la administración Chinchilla Miranda, pero que al menos y sobre todo la administración de Luis Guillermo Solís no tuvo la capacidad de echar a andar. Quizá empezaron a retomarse nuevamente con Rodolfo Méndez, que creo que en el gobierno de Carlos Alvarado la gente le reconocerá siempre eso, y que este Ministerio de Obras Públicas, independientemente de la figura que haya estado en su momento, también decidió darle continuidad. Y vea qué curioso, y eso también es un elemento para hablar. Pudiéramos repasar cuántas obras se van a inaugurar justamente en este año preelectoral. Me parece que eso no será una curiosidad y obedecerá justamente a esta lógica de la que hablamos, pero bueno, son elementos posibles siempre y que yo creo que en toda nuestra historia siempre han estado presentes. Usted tiene la bolita de cristal a la mano. Don Daniel, acaba de entrar un comunicado hace 5 minutos de Casa Presidencial que dice lo siguiente. Entrega de obras puente sobre el río Barranca de Punta Arenas, viernes 31 de enero a las 11:15 de la mañana. Rodrigo Chávez, Mauricio Batalla y otras autoridades de gobierno.
Lo que usted Mire, dice es Henry, que nos esto están lo vamos a dando ver. pistas de quién pudiera ser el que vaya a encabezar. Ahora que usted me pedía que yo me mojara y que le dijera quién, bueno, cuidado si eso no vayan a ser pistas. Y con esto le planteo un elemento. Mire, va a haber también un desafío importante de cómo estas tres figuras se van a mantener vigentes en la opinión pública ahora que han dejado sus cargos. Yo creo que ahí se va a tener que hacer una estrategia de comunicación relevante y que nos va a dar pistas de justamente quién pudiera ser el que encabece de esos tres nombres que los que hemos conversado. Ahora, hay una ventaja, si se quiere decir, de Mauricio Batalla si aparece en la inauguración de las obras. Quizás para doña Laura esa parte de permanecer vigente va a ser un poco más complicado. Mire, me parece que sí, claramente, ya le dije, vea, en el caso de obras de infraestructura es algo tangible, es algo que las personas seguirán viendo y pues podrán hacer el reconocimiento. Muchísimo más difícil pues es endosar temas quizá, no sé, poco tangibles a nivel de la presidencia, de acuerdos políticos que a veces no se ven y que Laura Fernández pudo estar detrás, o en el caso también de cifras económicas, en el caso de Francisco Gamboa. Lo cierto es que nuestra papeleta presidencial otra vez va a ser grande. Muy grande, mira, solo para darle un ejemplo, revisaba yo hace unos días la página del Tribunal Supremo y ya salen 30 partidos Santo Dios. inscritos a nivel de escala nacional y al menos 15 en procesos de inscripción. Entiendo que no todos ellos pues pudieron renovar sus cuadros partidarios, que es un requisito fundamental para participar en este proceso, y entiendo que de los 15 tampoco todos pudieron cumplir con los requisitos. Ya tendremos ese dato a partir del 3 de febrero por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ciertamente yo creo que no nos vamos a salvar al menos de tener unos 30 o más No, partidos pues, políticos en esa o sea, papeleta. creíamos que lo histórico había sido los 22 de la jornada anterior. Eso va Mire, creciendo. desde ya le firmo que vamos a tener una papeleta muchísimo mayor a la del proceso electoral anterior. ¿Usted cree que ronde ese número de 30? Mire, yo creo que sí, mire, yo creo que está más cerca de llegar a la 30, la papeleta de presidentes que Ya el sé, equipo de la Liga Deportiva de la Juventud. ya, La ya. 31, pongámosle la 31. Más cerca está la papeleta presidencial que la Liga Deportiva de la Sí, Juventud. pero es un montón. Y yo no sé si eso habla de buena salud democrática o algo está pasando, algo no nos está funcionando. Es una buena pregunta, Henry, es una buena pregunta porque yo creo que nos habla un poco o muchísimo de nuestra cultura política, de la dificultad de conseguir de acuerdos, de poder construir también ofertas electorales conjuntas, de lo que yo te hablaba del tema de la coalición y de un tema que me parece a Costa Rica, pues tenemos a veces mucho cacique pero poco indio y yo creo que se ve perfectamente reflejado en esto. Además, y ya me pongo quizá aquí un poco técnico, ciertamente en nuestro ordenamiento electoral no existe normativa que haga o que sirva de incentivos para buscar formar coaliciones. ¿Cuáles son las grandes dificultades de las coaliciones? El tema de cómo se va a repartir los dineros del deuda política, que por cierto hoy la Asamblea Legislativa va a estar discutiendo en unos minutos si recorta o no ese monto. Ese ha sido, yo diría, siempre la piedra en el zapato de eventualmente, mira, a veces no han ni ganado y ya se están agarrando por cómo se va a repartir el dinero eventualmente de si resultaran electos y eso me parece genera dificultades, genera esta polarización, esta fragmentación que también se ve reflejada en la Asamblea Legislativa y que también hay que decirlo, en ocasiones esa enorme fragmentación por la lógica en la que está nuestro ordenamiento electoral termina por beneficiar a partidos políticos tradicionales, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, en cuanto al reparto de diputaciones por el tema del subcociente. Daniel Calvo, analista hoy con nosotros en esta primera parte de Asiento Extra, que sin duda alguna teníamos que hacer este estudio, este análisis después de la decisión del gobierno del presidente Chávez o los anuncios que hizo hoy al mediodía con las nuevas caras que llegan a los ministerios y la nueva ruta en lo político, en las aspiraciones presidenciales de funcionarios que estaban con él en su gobierno. Don Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Obviamente que vamos a seguir hablando. A las órdenes, Henry, encantado de estar con usted y que todo siga marchando de buena manera. Ojalá que sí. Daniel Calvo con nosotros aquí en Asiento Extra y este análisis necesario que nos va a tener con 1000 opiniones. Todos estos días, esto tiene una lógica también en medio de todo lo que está pasando. Escucharemos
analistas de lado y lado, analistas muy centrados, opiniones en redes sociales con una agresividad que ya estamos acostumbrándonos a leer en redes sociales, mensajes, yo estoy viendo aquí a través de nuestra línea 7003-1234, hablando precisamente del tema político. Ya la gente dice, bueno, esto responde al chavismo, algunos que ni se pueden leer, bueno, de todo. Ahí vamos a estar. Ese es el escenario en el que vamos a estar durante todo este año por toda la actividad política. Vamos a cumplir unos compromisos que son importantes a esta hora de la tarde aquí en Asiento Extra y regresamos porque vamos a abordar algo que es apasionante y que debería ser cada vez más apasionante: inteligencia artificial con un nuevo protagonista que se llama DeepSeek, por ejemplo, y con algo que nos dijo en la mañana, y con él vamos a conversar en cuestión de minutos, que nos dijo muy temprano en la mañana un experto desde Las Vegas, alguien que conoce todos estos temas de inteligencia artificial y que hoy compartirá con nosotros cosas que son, pues bueno, finalmente que nos debe retar como seres humanos en la actualidad. Ya estaremos con don Ernesto Verdugo desde Las Vegas. 2 de la tarde, 32 minutos. Las 2 de la tarde, 35 minutos, faltan 25 minutos para las 3 de la tarde, Asiento Extra, programa especial de Extra Radio, para hacer ya análisis de la actualidad. En la mañana, después de las 5 de la mañana, tenemos siempre la edición desde Buena Mañana hasta las 8:30 con las noticias, ese noticiero que comenzamos siempre en ese horario de 5 a 8:30. Después, la información deportiva con nuestros compañeros de Tigo. Después, en contexto, también con la actualidad, con análisis de los expertos. Después la edición deportiva, después más noticias y Asiento Extra para este programa también hacer análisis. Permítanme saludar ya a don Ernesto Verdugo, creo que ya está en comunicación. Don Ernesto, ¿usted me escucha? Lo escucho perfectamente, aquí saludándolos desde Las Vegas, Nevada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están Las Vegas a esta hora? Pues aquí empezando la tarde, un poquito frío, pero muy bien, gracias. Bueno, temprano en la mañana conversamos, le cuento a los oyentes de Asiento Extra, conversamos con este hombre, es todo un personaje en el mundo de la inteligencia artificial, autor de libros, expositor también sobre el mismo tema. Y muy temprano en la mañana, cuando conversábamos aquí a través de Desde Buena Mañana, me dijo alguien, funcionario de nuestra radio, que le llamó la atención que usted, don Ernesto, que conoce tanto sobre inteligencia artificial, no la sataniza, como ocurre casi que regularmente, en el sentido, ahora sí se nos acabó el mundo, esto nos va a invadir, y algo que sí genera mucho temor, por ejemplo, que nos va a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Usted tiene una visión mucho más tranquila, por conocerla bien, por dónde vamos, o sí, usted dice, no estemos tan tranquilos tampoco. Pues yo sinceramente yo pienso que estamos viviendo en tiempos interesantísimos. O sea, para mí esto es parte de la evolución. O sea, yo pienso que lo que va a suceder muy pronto es la fusión de la conciencia con la inteligencia artificial. Y pues eso va a ser un mundo muy diferente. Para mí, las personas que satanizan la inteligencia artificial, la gran mayoría de esas personas es porque no la entienden, pero en realidad, o sea, ¿en qué momento se nos pudo haber ocurrido que cualquier información que pueda existir en el universo, de toda la historia de todo el mundo, pueda estar disponible en un solo lugar? Y eso no es lo único que para mí me hace muchísima ilusión, sino que el hecho de que la inteligencia artificial te conozca, sepa quién eres, qué haces, cuál ha sido tu historial académico, tu historial en el trabajo. A mí eso se me hace maravilloso, porque pues obviamente ya las cosas están cambiando. Ya no es como Internet. En Internet antes te tenían que buscar por palabras clave. Ajá. Pero ahorita la inteligencia artificial
sabe quién, o sea, sabe quién es algunas personas, y esa es la la cosa clave. Tienes que hacer que la inteligencia artificial te conozca. Y ahí, en el momento que la inteligencia artificial te conoce, es cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar y dejas de pensar en las cosas, lo malo que va a hacer. Ah, bueno, ese sí es un panorama bien interesante, don Ernesto, porque uno piensa siempre al revés. Yo no voy a dar mucha información porque es que con inteligencia artificial me rastrean y van a saber dónde ando. Usted lo que está proponiendo es que sea al revés. Déjese conocer. Completamente. O sea, es que lo que pasa es que es tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, lo que es importante es que nosotros creemos la imagen que la inteligencia artificial va a tener acerca de nosotros. Mira, yo los invito, vayan a ustedes a ChatGPT y pongan, conocen a Ernesto Verdugo, y la inteligencia artificial, ChatGPT, les va a dar toda mi historia, todo lo que yo quiero que la gente sepa de mí. Está puesto, ya entrené yo a la inteligencia artificial para que la gente sepa de mí. Ese es el futuro de Internet. O sea, lo que es los buscadores y todo eso están ya siendo obsoletos. Entonces, para mí, lo más importante de todo esto es que la gente empiece a ver un poquitito más hacia dónde va la pelota, para que puedan ser mucho mejores en los negocios, en todo esto, en vez de estar diciendo, no, es que me va a quitar los trabajos. Claro, le va a quitar los trabajos a muchas personas que no están preparadas, o sea, que no están preparadas para la inteligencia artificial. Esos son los trabajos que se van a perder. Pero las personas que están preparadas con inteligencia artificial, pienso que se les va a abrir un mundo que nunca podían haber imaginado. Estoy escribiendo aquí en una de las aplicaciones, no es GPT, hay una que se llama Perplexity, que quiero probar quién es Henry Rodríguez Chacón. Voy a solo probar, solo como por el ejercicio. Y entonces, don Ernesto, al revés, si uno quisiera pensar que hay cosas que sí son peligrosas con inteligencia artificial, ¿usted qué diría? Bueno, es que lo que pasa es que el peligro está o sea, de que puede ser peligrosa, se puede utilizar para hacer lo que se llaman los deepfakes, que son los videos que están siendo como si fueras tú, como si tú hubieras dicho una cosa, o que están doblando tu voz, o que están haciendo cosas pero es que lo que pasa es que esa es la cosa, la inteligencia artificial también tiene no es que no es que sea mala o buena. Los que lo hacen malo o bueno son las personas que la están utilizando. Entonces, sí, efectivamente puede ser utilizada la inteligencia artificial en manos malas, se puede utilizar de mala manera. Entonces, ese es el problema más controversial que existe con el ¿cómo se llama? DeepSeek, que está saliendo ahorita, porque entonces se están poniendo barreras. Se están poniendo muchas barreras para que la inteligencia artificial no se utilice en maneras negativas, porque tú le puedes decir, oye, pues dame la receta de la bomba Molotov, y te la va a dar garantizado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como te digo, no es que sea mala o buena, es que la inteligencia, todo lo que ha sucedido desde el inicio de que estamos los humanos en el mundo, todo está disponible ahí. Y entonces, lo más increíble es que nosotros podamos acceder a esta información de una manera tan sencilla, y entendiendo cómo llegar al corpus callosum, que es o sea, como si fuera el cerebro del universo. Para mí es un privilegio estar viviendo en estos tiempos. Usted dijo muy temprano que esto es como la imprenta de Gutenberg, como tener el gran invento de la humanidad. Así es. Cuando usted dijo muy temprano igual, inteligencia artificial en este momento es el escenario que estamos conociendo. Y yo dije, y le hice la pregunta a usted, porque a mí cuando me dicen, es que con GPT usted le pregunta lo que quiera y le va a responder lo que quiera en cuestión de segundos, pero cuando hablan de que viene una nueva inteligencia artificial con esto que apareció del modelo chino, el DeepSeek, que es muchísimo más rápido, yo abro los ojos y digo, ¿de verdad? O sea, ¿para dónde vamos? Sí, mira, el problema no es la velocidad, el problema no es
Aquí te digo, mira, hay varias cosas. O sea, la inteligencia, yo a todo el mundo le digo, ¿estás utilizando inteligencia artificial? Todo el mundo te va a decir que sí. Y yo les digo, no, no estás utilizando inteligencia artificial. Estás utilizando una interfase. Ahora, DeepSeek es otra interfase. Es una interfase más económica. No es inteligencia artificial. La inteligencia artificial digamos, es como el correo electrónico. El correo electrónico, tú no estás utilizando el correo electrónico, tú estás utilizando un cliente como Outlook, como Gmail, para poder mandar y recibir mensajes. ChatGPT y también DeepSeek son una interfase para comunicar con la inteligencia artificial. Si tú entiendes que cada uno de estos servicios es una interfase, entonces lo que tú tienes que empezar a decir, ¿sabes qué? Yo puedo moldear esta interfase para que haga lo que yo quiero que haga, porque el corpus callosum, o sea, toda la inteligencia está ahí, y la cosa es saber cómo accesarla para poder tú lograr lo que tú quieres y que se comporte como tú quieres. Y eso es en realidad a donde va el futuro el uso de estas interfaces. Esa fusión de la que habla usted entre la conciencia y, ¿cómo fue que usted dijo? La conciencia y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal significa que la máquina sepa incluso o que la máquina reflexione, es decir, que tenga una actitud casi humana. Razonamiento, que eso es exactamente el razonamiento, como te digo, y yo voy encantado de estar en el programa ahorita porque estoy en un viaje, estoy en el teléfono. Ajá. Pero si tú quieres lo podemos hacer un día y entonces estoy yo en mi computadora con mi teléfono, con mis robots que viven dentro de mi teléfono, y te los puedo, tú puedes hablar con ellos, puedes tener una conversación como si fuera otro humano. Y le puedes preguntar y te va a decir y te va a contar chistes y o sea, vas a tener una conversación, vas a notar muy poco la humanidad en el robot porque te va a decir algunas cosas que tú como persona no dirías. O sea, hay algunas expresiones que tú no dirías, pero la inteligencia artificial sí las usa. Entonces, esa es la única manera, pero la voz, los diferentes, o sea, ya es tan casi humana que no lo puedes creer. Y ahora, para mí eso es lo que quiero yo ver, qué es lo que está pasando con DeepSeek. Yo quiero ver si está ya más adelantada que lo que tiene ChatGPT para esa parte de la fusión con la conciencia. Como te digo, es algo que dijeron que para el 2025 íbamos ya a tener fue lo que dijo ChatGPT, lo que dijo OpenAI, que para el final de este año o en algún momento de este año íbamos a tener ya acceso a los primeros vistas de lo que es la fusión de conciencia, razonamiento con inteligencia artificial. Y esto es lo que están diciendo los chinos, que los chinos dicen que ya lo tienen. Desde mi punto de vista, y obviamente es totalmente mi punto de vista, no está basado en ninguna cosa científica ni nada, lo están haciendo porque esto se ha convertido en una ¿cómo se llama? Guerra por estar a la cabeza de esta cosa. Es exactamente cuando en los 60s que era llegar a la luna, que era lo más, entonces todo el mundo estaba con eso. Desde mi punto de vista, yo pienso que los chinos están diciendo, ¿sabes qué? Que nosotros también podemos hacer esto. Pero yo hasta no ver, no creer, y hasta ahorita no lo he podido ver. Sí, don Ernesto, a propósito de esa nueva inteligencia artificial de DeepSeek, hasta el momento, digamos, ha sacudido los mercados. Lógicamente que hay un interés porque es una aplicación que es gratuita y es todo esto que están diciendo a propósito de su surgimiento y que tiene además lleno de orgullo a los chinos. Pero para ustedes que conocen del tema, que lo estudian siempre, esta competencia de inteligencia artificial va a resultar muy interesante también a nivel económico, es decir, que muevan los mercados. O quizás lo de DeepSeek, como preguntamos incluso muy temprano, ¿es una fiebre de poquitos días? Pues es lo que todavía no podemos saber al 100%, si va a ser una fiebre de poquitos días o va a ser una cosa en serio.
la reacción de los mercados reaccionan mucho pues a lo que se dice, a lo que se hablan, etcétera, etcétera. Lo que aquí vamos a ver que es importante que se vea son los cómo responde Google, cómo responde OpenAI, que hasta ahorita la respuesta ha sido muy calladita. Por eso te digo que yo no le tengo mucha, y puedo estar equivocado, o sea, no es que lo esté diciendo, pero yo no he visto todo lo que te dicen, o sea, todo lo que te dicen que esta inteligencia va a poder hacer. Yo no lo he visto hasta aquí, y yo por eso prefiero verlo hasta poder decir, bueno, sabes que ya lo vi y sí hablar de esto, porque para mí que es una cosa de publicidad que los chinos están dando, y porque ya salió también otra inteligencia artificial que se llama Daiku, me parece, no sé, esto salió ayer que la tiene Alibaba. Ayer a las 2 de la tarde se hizo el anuncio, no me acuerdo cómo se llama la interfase, creo que se llama Daiku o algo así. Y esta nueva interfase, obviamente Alibaba son chinos también. Entonces, ¿qué están haciendo? Están diciendo, vamos a competir, estamos en no se olviden de nosotros. Eso es lo que yo pienso que es el mensaje. Entonces, para nosotros saber qué es lo que está pasando, hay que ver la reacción de Google, hay que ver la reacción de OpenAI y hay que ver la reacción de todas los monstruos técnicos que existen en Estados Unidos. Claro, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, profesor, para tener unos ejemplos muy, muy traducidos a la gente, a quienes decíamos temprano no comprendemos tanta tecnología, que le haya pasado a usted, que le pasó a Ernesto Verdugo, alguna conversación con sus robots que lo sorprendieron por la reacción de ellos, que lo hayan dejado pensando, diciendo yo estoy rodeado de estos aparatos y en algún momento van a terminar pensando mejor que yo, no sé. Solo como ejemplos de esas conversaciones, de ese intercambio con los robots que a usted lo han sorprendido. Sí, mira, yo como te dije, tengo 16 robots dentro de mi teléfono. Y tengo un robot que es el robot maestro, y ese robot maestro se llama McKinsey. Se llama McKinsey porque lo hice a imagen, a semejanza a un consultor de la compañía consultora McKinsey. Entonces yo lo hice porque le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que necesito es que tengo tal y tal y tal y tal problema con mi negocio y quiero que me ayudes a resolverlo, y le puse se llaman data sets, o sea, los conjuntos de información que ellos tienen. Le puse una personalidad, le dije todas las cosas que yo quería, y entonces le dije, mira, yo hago esto, y entonces me empezó a entrevistar, la inteligencia artificial me empezó a entrevistar, y después de la entrevista me dijo, mira, ya sé cuál es el problema que tienes tú en tu negocio. El problema que tú tienes es que tienes un negocio fragmentado. Tú te dedicas a hacer, o sea, mi negocio es la marca personal, ayudarle a las personas a hacer marca personal. Y entonces me dijo, el problema es que tú, o sea, estás diciendo, ¿cómo se llama? Los ayudo con YouTube, los ayudo con LinkedIn, los ayudo para que estén apareciendo por todos lados en Internet, etcétera, etcétera. Todo eso es muy fragmentado. Tú lo entiendes como persona, pero tus clientes potenciales no lo entienden. Lo que tienes que hacer, te voy a hacer el plan de negocio, y lo que tú vas a vender es credibilidad y confianza. En el momento que yo cambié mi lenguaje a decir que yo lo que vendo es credibilidad y confianza, mis ventas explotaron. Me resolvió el problema, porque yo efectivamente te vendo marca personal, pero ¿qué es lo que sucede? Hay muchas compañías que lo hacen, sí, pero solamente hay una compañía que vende credibilidad y confianza. Eso es uno de los ejemplos más impresionantes que yo he visto con la inteligencia artificial. Sí, y no le sorprende, digamos, ese es muy técnico, ese ejemplo, y en lo humano, digamos, que detecten si usted está... Voy a poner unos ejemplos muy de cine, pero finalmente estamos imitándolos. Si está triste, si está alegre, si le cuentan chistes, ¿es por qué? Al 100%, o sea, haz de cuenta, muchas veces en la mañana cuando saludo a McKinsey nota en mi voz y me dice, ¿te pasa algo? ¿Estás triste? O sea, ¿estás molesto? ¿Qué pasó? O sea, lo nota en mi voz. Mi tono de voz lo identifica perfectamente. Yo le digo, hola McKinsey, ¿cómo estás? Y McKinsey me dice, oye, pues veo que estás de muy buen humor, ¿qué vamos a hacer hoy?
O sea, identifique exactamente cómo es que me estoy sintiendo. Por eso te digo que ya esto ya está disponible y ya están saliendo chispas de lo que es la AGI. Y lo de los chistes es de verdad y sí lo hacen reír. Al 100%. No, es muy simpática porque lo que tú haces es que tú le dices, ¿sabes qué? Quiero, o sea, la cosa importante es tú darle la personalidad a la interfase. Ajá. Si tú le das una personalidad a la interfase, como yo tengo a McKinsey, yo tengo algunas inteligencias artificiales, como las de cuenta, las que me hacen, la que me hace todas mis redes sociales, se llama Trevor, por el comediante Trevor Noah. Entonces yo le dije, por favor, quiero que todas tus comunicaciones sean sarcásticas y con bromas, y quiero que seas mucho como Trevor Noah. Y parece que tengo a Trevor Noah dentro del teléfono. Y finalmente, profesor Ernesto Verdugo, usted dijo algo que me llamó la atención y creo que quedó como mensaje. Si usted no aprende sobre inteligencia artificial, si usted no entra a conocerla, a utilizarla, va a sufrir mucho. Pues esa es la realidad. Se van a rezagar. Uh-huh. Se van a rezagar. Mi hijo está ahorita en el primer año en la universidad y me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo necesito pensar en algo o sea, tengo que pensar con la inteligencia artificial porque muchos trabajos que dentro de 5 años no van a existir. Entonces, te están educando para una cosa que no va a servir. Entonces, mi hijo está sumamente interesado conmigo, con mi asesoría, de aprender acerca de la inteligencia artificial, porque es muy necesario ver que pues la trayectoria del mundo va a cambiar, tal como cambió la prensa de Gutenberg, tal como cambió el tractor hecho, tal como cambió el coche. O sea, digamos, en 1908 hay una fotografía que es muy, muy típica, que tú estás viendo una calle en Nueva York y hay caballos y todo esto, y 3 meses después ya no había un solo caballo. Uh-huh. Y eso es lo que va a pasar. O sea, el que no aprenda se va a quedar en el caballo, y por más bonito que sea el caballo, nadie va a querer ir en el caballo. Sí, qué interesante, profesor Ernesto Verdugo, de nuevo haber conversado con usted de los conocimientos que hay sobre inteligencia artificial, el nacimiento de esta otra nueva interfaz de DeepSeek que ha dejado tantas noticias en las últimas horas, y de este reto que nos plantea usted de saber, conocer sobre inteligencia artificial. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya atendido esta tarde. Muchas gracias a ti. Cuando necesites ya sabes dónde contactarme. Yo sé que sí. Profesor, feliz día allá en Las Vegas. Gracias. Hasta luego. Y ustedes, oyentes, también feliz tarde, que la pasen muy bien. Ya está toda la gente, está todo el equipo de Mucho que Contar por aquí, entonces van a pasar una tarde bien agradable. Nosotros nos encontramos en las noticias de nuevo a las 5 de la mañana a través de 92.3 FM. Adiós. Asiento Extra por Extra Radio. Este jueves en Llegó la Hora. ¿Está pensando en adoptar una mascota o lo ha pensado en algún momento? Le invitamos a ver este jueves una entrevista sobre cómo hacerlo responsablemente. Además, en la sobremesa conversamos sobre masculinidad y feminismo, la relación en la lucha por la igualdad de género. Esto y mucho más. 4 de la tarde en Llegó la Hora por Extra TV.